Estamos en capítulo 5, hemos entrado en un nuevo argumento del autor. El título en esta mañana es El sacerdote de sacerdotes, el sacerdote de sacerdotes, mensaje 12 de Hebreos. Y a partir ya de este capítulo, el argumento se vuelve denso. Incluso el propio autor nos dirá más adelante en el 5 que son cosas difíciles. Hay cosas en la Biblia que son fáciles de entender y hay otras cuestiones que nos cuestan más. Y bueno, pido mucho que Dios me ayude a ser útil a la congregación. No quisiera que nadie saliera en estos meses confundido. Quiero que todo sea claro y voy a intentar ir de forma lenta a través de las declaraciones de capítulo 6, 7, 8, 9, porque son muy densos. De nuevo, hoy vamos a hablar del sacerdote de sacerdotes. El texto es Hebreos 5, 1 al 6. Acompañadme y luego estaremos desglosándolo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5, del 1 al 6. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Con qué fin? Pues para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, es decir, el sumo sacerdote tiene que presentar una ofrenda por sus pecados, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. ¿Quién dice esta frase? Dios el Padre. Así que Cristo no se hace a sí mismo sumo sacerdote, sino que el Padre le hace sumo sacerdote. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y estaremos hablando mucho sobre este hombre enigmático en las próximas semanas, meses, de hecho, en la congregación. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué venimos estudiando? Estamos viendo una serie de argumentos. Y estos argumentos se pueden resumir en un argumento solo. Superioridad. Jesucristo es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Porque el autor argumenta de esta manera. Porque en la iglesia estaba pasando lo que está pasando hoy en muchas iglesias evangélicas en las Américas. Los feligreses estaban judaizando. Estaban haciendo judaizantes. Y hermanos, en España sé que todavía no está pegando con fuerza, pero este movimiento está levantando cabeza en Barcelona, en Madrid y en ciertas partes de Andalucía. Es que debemos también saber que es una realidad en nuestro contexto. Los judaizantes no están todavía enterrados. Y el autor, ¿qué quiere hacer? Quiere demostrarnos argumentos a partir de la Biblia de que Jesús es superior al Antiguo Testamento. Porque el judaizante busca su salvación en el Antiguo Testamento. Y el autor inspirado nos dice, es una locura. Si Cristo es la esperanza del Antiguo Testamento. Hemos visto hasta la fecha 4 argumentos y ahora estamos en el 5º argumento y creo que está en la pantalla. Muy bien. Número 1, vimos que Jesús es mayor que los profetas. 2, es mayor que los ángeles. 3, es mejor que Moisés, superior a Moisés, que es el apóstol del judaísmo. 4, él es superior a Josué, el gran conquistador, el proto-rey de Israel. Y ahora en este nuevo argumento que estamos analizando, pero este 5º argumento está subordinado al argumento fundamental. Cristo es superior. Cristo es mejor que todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Estamos viendo ahora que Cristo es superior a los sacerdotes. Bien, todo lo que hay en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento, ¿en quién esperaban? En Cristo era Mesías. Los ángeles esperaban ansiosamente la llegada del Mesías. Moisés esperó en el Mesías. Josué creyó en el Mesías. Y los sacerdotes en el sistema sacrificial hacían todo pensando en el Mesías, el que iba a quitar los pecados de una vez para siempre. Por tanto, Cristo es superior. Cristo cumple las expectativas del Antiguo Testamento. Es una locura ser judaizante. Hoy tenemos 2 puntos. El punto 1 hablará sobre el aspecto pasivo del sacerdocio, que tú tienes que ser llamado por Dios para ejercer la función sacerdotal. Es que el primer punto hoy es la función pasiva. Uno tiene que ser llamado antes de desempeñar la labor. Número 2 será la dimensión activa. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote tiene que presentar expiación
por el pecado. 2 puntos. El primer punto, para que no nos confundamos, 1a, es decir, será la primera parte del versículo 1 y luego versículos 4 y 6, que tienen un solo tema. Y luego, punto número 2, será la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Por eso está dividido de esta manera hoy en el bosquejo. Bueno, primer punto, elección y luego expiación. Primeramente, elección. Vamos a leer Hebreos 5 y la primera parte del versículo 1. Dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bueno, arrancamos con una verdad que todos podéis entender. Esto es muy fácil. El sumo sacerdote tenía que ser un ser humano. Todos podemos entender esto. El sumo sacerdote no podía ser ni un animal, un conejo, un buey, un cordero. No podía ser un ángel, un demonio. Tenía que ser un ser humano. Dice ahí, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Tenía que ser un ser humano. Por tanto, ya para empezar, si alguien te preguntase, oye, ¿por qué el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que encarnarse? Una de las muchas razones es que Él tenía que ser nuestro sacerdote. Y si no se hubiese encarnado, no podría haber sido nuestro sustituto ni nuestro sacerdote, porque los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Cristo se encarna entonces para ser nuestro sumo sacerdote. Hay más razones, pero ahí tenéis una muy buena razón a favor de la encarnación. Pero Cristo no solamente viene como ser humano. Si os fijáis cuidadosamente, viene como hombre. Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento estaba limitado al sexo varonil. En Israel no hubo ni siquiera una sola sacerdotisa. Dios reservó el sacerdocio para los varones de la tribu de Leví, específicamente del linaje de Aarón, hijo de Leví. Las mujeres no eran sacerdotisas. Pero si tú estudias las culturas paganas, que estaban ahí en tiempos bíblicos, ellos sí que tenían una abundancia de sacerdotisas. Por ejemplo, si os acordáis de las predicaciones a principios del año, estuvimos con Elías. El gran dios de aquel entonces era Baal. ¿Y quién era su consorte? Jezebel, ¿no? Asera era una diosa, y en los templos de Asera ella tenía un sinfín de prostitutas sagradas, ¿verdad? Sacerdotisas, que tú podías tener relaciones sexuales con estas mujeres para entrar en trance y tener más comunión con Asera. Y en el Nuevo Testamento, la falsa diosa más famosa con sus sacerdotisas, que tenía un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad, Diana? ¿Cómo se llamaba esta? Diana. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Entre las culturas paganas, satánicas, que no conocían o no querían obedecer la palabra de Dios, abundaban las sacerdotisas. Pero en Israel, según el mandato divino, 0 sacerdotisas, ni siquiera una sola sacerdotisa. Y haríamos bien en nuestro contexto hoy, ya que estamos en un culto ultra feminista, ¿verdad? Que el ministerio pastoral no es para mujeres. Y podéis tirarme la silla, podéis atacarme, podéis escupirme encima, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. El llamamiento pastoral es para varones. Dicho sea de paso, la iglesia evangélica solamente comenzó a ordenar a mujeres al pastorado en el siglo XIX. La iglesia lleva casi toda la historia sin mujeres en el ministerio público pastoral. Pero ¿qué pasa? Entrado apostasía, desobediencia, somos mundanos, nos dejamos dirigir por la cultura. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 12, 13. Dice dice el Espíritu Santo a través de Pablo: no permito a la dama enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán, creación, Adán fue formado primero y después Eva. Pablo no apela aquí a la cultura. Él apela a la creación precaída. Antes de que el pecado entrase en el mundo, Dios tenía un diseño hermoso. El varón era el profeta.
Adán recibe la palabra de Dios y la tiene que comunicar ahora a su esposa Eva. Y así en la iglesia es una familia, la iglesia es una casa, la iglesia refleja el orden divino donde el varón desempeña el papel de autoridad y la mujer no lleva los pantalones. Pero amados, Satanás detesta el diseño divino y él va a hacer que la dama procure enseñorearse, número 1, del varón en el hogar y número 2, de los varones en el contexto de la adoración pública. Y podéis ver incluso en España, muchas iglesias son feministas. Las mujeres mandan. Y tristemente incluso en las iglesias que tienen estas cosas claras, que son iglesias no bíblicas, reformadas, que aman la sana doctrina, incluso en esas iglesias podemos ver cómo las damas procuran imponerse en el contexto de la congregación. Y debemos entender esto. La marca de la mujer caída es el deseo de adueñarse, enseñorearse del hombre. En todas las iglesias vas a toparte con mujeres así, porque es una marca de la caída. La mujer caída desea enseñorearse del hombre. Y por tanto el varón tiene que tomar este rol de liderazgo en casa. No es la responsabilidad de la mujer enseñar a los niños. El varón tiene que estar enseñando Biblia a sus hijos entre semana. Y por supuesto, si un día él está fuera trabajando, puede delegar esta tarea sagrada a su mujer. Pero el deber recae sobre los varones del papá, del padre de familia. Es nuestra labor como padres. Pero ¿qué pasa? El hombre es muy pasota. El hombre se caracteriza por dejadez y permite que la mujer lo haga casi todo. Y esto lo vemos también incluso en las propias iglesias. A veces la única gente que ora en la iglesia es la mujer, ¿verdad? Vale, el pastor ora, Antonio ha orado, José hoy ha orado, 3 varones han orado, ¿no? Pero como regla general, los hombres, yo no sé cuántos hombres habrá aquí en este culto hoy, pero de todos los hombres que hay, han orado 3 varones. Y muchas veces los jueves oramos 2, 3 varones y dejamos que todas las mujeres oren. ¿Qué pasa con los hombres? Nosotros los hombres debemos abrir la boca, dar un buen ejemplo. Somos los líderes en este sentido espiritual. No podemos ser mundanos dejando que la mujer lo haga todo. Hace poco estuve en un debate con una apóstol, una pastora, y una cosa que ella me dijo, y tenía la razón. Ella me dijo, pero claro, nosotros ahora nos ponemos como pastoras porque los hombres no hacen nada. Ahora, punto aparte, no podemos justificar nuestra desobediencia apelando a la desobediencia de otro, ¿verdad? Ella no puede justificarse en este sentido, pero es verdad lo que dice. Y hay que reconocerlo. E incluso en las iglesias temerosas de Dios, los hombres callados, boca cerrada, ay, que ore la mujer, que alabe la mujer, que ministre la mujer. Varones, ¿dónde estamos? El hombre es llamado a glorificar a Dios. Debemos ser activos, intencionales en esta adoración, tanto congregacional como doméstica. Dice la palabra de Dios también en 1 Timoteo 3:2, otra razón por la que el rol pastoral es para el varón. Dice, es necesario que el obispo, le hace pastor, es necesario que el pastor sea irreprensible, fijaos ahora en esta cláusula, marido de una sola mujer. ¿Qué no dice? Mujer de un solo hombre. Si Dios hubiese querido que hubiera pastores en la iglesia, mujer de un solo marido. El Espíritu Santo hablaba con gran claridad. Es fácil entenderlo. Qué difícil es obedecerlo, hermanos. Qué difícil es negarnos a nosotros mismos y aceptar el diseño divino de Dios. Cristo escogió a 12 apóstoles. Hubo 6 hombres y 6 mujeres. ¿No? ¿Cuántos hombres en el apostolado? 12 hombres. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban a ser los pastores de la primera iglesia. Cristo no escogió a mujeres apóstoles en el grupo de los 12. Es que, amados, debemos entender que delante de Dios el varón tiene este puesto de autoridad. Y si somos negligentes en esta labor, nos exponemos a la disciplina de Dios. Dios tendrá su trato con nosotros. Todo varón nacido de nuevo aquí es el profeta de su hogar, el pastor de su hogar, el sacerdote de su hogar. Y no podemos delegar en la mujer, en la esposa, estas obras espirituales a las cuales Dios nos llama. Seamos varones,
seamos diligentes. Y si nos levantamos a las 5 de la mañana para ganarnos dinero, pues también debemos estar dispuestos a levantarnos a las 5 para buscar a Dios. Dios es más importante que el mamón. Dios nos ayude pues como varones a ser intencionales, activos, espabilados y no permitir que las mujeres lo hagan todo en nuestra iglesia local. Jesús se hizo hombre, no se hizo mujer, porque Él tenía la autoridad para gobernar y por eso se hizo hombre. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Ahora, estamos hablando del varón, pero una pregunta más radical ahora. El tema del sacerdote. ¿Cómo es que necesitamos un sacerdote? ¿Por qué Dios nos envió un sacerdote? ¿Por qué no nos envió un médico, un periodista? ¿Por qué no nos envió, un arquitecto, un deportista, no sé qué? Porque Dios nos envió un sacerdote. Porque el sacerdocio nos habla de la gran brecha que hay entre Dios y el ser humano. Yo sé que podemos tener problemas, ¿verdad? Hay cosas que nos inquietan en el hogar. Entre semana venimos agobiados a veces al culto, pero no hay ningún problema comparado con el problema del pecado. Porque tu pecado hace que el Dios del universo sea tu enemigo y su ira reposa sobre ti. Este es un problemón. El mayor problema es el problema del pecado. Y por tanto Dios nos envía un sacerdote para entrar en esa brecha entre un Dios ofendido y airado y el ser humano pecador. Porque toda la raza humana es pecadora. Todos bajo pecado. La Escritura nos dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Adán. Por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora fijaos en esta parte, por cuanto todos pecaron. Ahora alguno leerá este versículo diciendo, pero yo no estuve en el huerto del Edén, yo no estuve vivo en aquel entonces, yo no pequé. ¿Cómo puede yo ser culpable por el pecado de otro? Pues aquí entramos en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la cabeza federal. Adán es la llamada cabeza federal de la humanidad. Él es el representante de la humanidad. Es como cuando un padre de familia, digamos, ¿no? La hermana estaba ahí en el norte. Digamos que yo digo la semana que viene, chicos, ya está. Vamos a hacernos las maletas. Vamos a vivir en Galicia. Vamos a vivir en Galicia. Hace fresquito, lluvia, todo es verde, como Irlanda. Nos vamos para Galicia. Viene conmigo mi mujer y mis hijos, ¿verdad? Papi ha tomado la decisión, la familia está bajo su autoridad. O el ejemplo que puse hace unos meses en la iglesia. Cuando un presidente de un país, por ejemplo Rusia, Putin declara guerra contra Ucrania, toda Rusia está en guerra contra Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin es la cabeza federal de Rusia. Esto es lo que pasó en el primer Adán. Adán es nuestra cabeza federal. Tú pecaste en Adán. En Adán Dios ve toda la humanidad perdida, corrupta y bajo su ira. No hay esperanza para el ser humano. Y ahí entra, gracias a Dios, la dulce noticia del Evangelio. Porque no solamente hay un primer Adán, en el Nuevo Testamento nos enteramos de que, aleluya, hay un segundo Adán cuyo nombre es Jesucristo. Y de la misma manera que el pecado de Adán te condenó, la justicia del segundo Adán te salvó. Tú no irás al cielo por tu propia justicia, porque tú eres malo. Y hasta lo bueno que haces, pecas hay. Y hablaremos de esto en el segundo punto. Tú vas al cielo por solus Christus. Su justicia es tuya. Su mérito es tuyo. Su obediencia es tuya. Cristo es tu cabeza federal y Dios te ve vestido de Cristo. Dios ve a toda la humanidad en dos familias. Familia número 1, la familia de Adán. Pecado, corrupción, condenación, ira, maldición. Familia número 2, Cristo, pureza, santidad, bendición, favor, amor. Y todos aquellos que estáis aquí sentados en esta mañana, independientemente de vuestra edad, o estáis en grupo número 1 o estáis en grupo número 2. No hay nadie en un estado neutral. O eres del primer Adán o eres del segundo Adán.
Y si tú eres del primer Adán y eres el chico más majo, más simpático, más esforzado del mundo, que respetas a tus padres, pero estás en el primer Adán, serás maldito por los siglos de los siglos. Pero si tú eres del segundo Adán y eres el creyente más problemático de la iglesia, irás al cielo gracias a Jesucristo. ¿En qué Adán estás? ¿En Adán número 1 o en Adán número 2? Este sacerdote entonces trae paz, nos reconcilia. Dice Calvino, no podemos tener relación con Dios a menos que exista un sacerdote. Pues siendo pecaminosos, ¿cómo podremos acercarnos a lo que es santo? Y ahora podemos fijarnos en la próxima parte del versículo 1. Los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Y dice aquí el versículo 1, y el sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bien, el sacerdote es constituido a favor de los hombres. Es que el sacerdote hace un bien. Él hace un favor, entre comillas, él ayuda al ser humano. Y Jesucristo entonces es nuestro sumo sacerdote, porque en él recibimos bienes salvíficos. En él nosotros recibimos el perdón de Dios. Y fuera de Jesucristo, el segundo Adán, Dios es nuestro adversario. Dios está irado contra nosotros. Dios promete destruirnos eternamente, pero en Jesucristo favor. En Jesucristo paz. En Jesucristo bendición eterna. Y la maravilla aquí, porque algunos podemos estar albergando ideas blasfemas en nuestro corazón, tendemos a pensar que Dios es un Dios sádico, enfadón, llama que consume todo. Dios no quiere tener misericordia de nosotros, pero luego viene Jesucristo, le tuerce el brazo, mira Padre, mira mi sangre, mira mi ofrenda. Y bueno, al Padre no le queda otra que tener misericordia de nosotros. Amado, si tú piensas así de Dios el Padre, es blasfemia. Tú tienes que acordarte de que aquel que instituyó el sacerdocio en los días de Moisés fue Dios el Padre. Y es más, el que envió a Jesucristo para ser tu sumo sacerdote fue Dios el Padre. El sacerdocio de Jesucristo es el plan del Padre, es la voluntad del Padre. Contempla pues hoy el corazón tierno y misericordioso de Dios. Si ves a Jesús como tierno, compasivo, misericordioso, clemente, recuerda que Él te dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Es Cristo clemente y tierno? Amén. Pues el Padre es clemente y tierno. ¿Es Cristo tardo para la ira? Pues el Padre es tardo para la ira. Que no estás aquí pensando, este Dios Padre es muy feo, pero me cae bien Dios el Hijo. No, hermanos. Dios el Hijo vino a hacer lo que hacía precisamente por la gracia, la bondad y la clemencia de Dios el Padre. Por tanto, a Jesucristo sea la gloria y a Dios el Padre sea la gloria. Dios el Padre nos da este bendito sumo sacerdote. Y de hecho yo puedo enseñaros la primera muestra del corazón sacerdotal de Dios el Padre en el principio. ¿Os acordáis de nuestros padres que pecaron en el huerto? Estaban desnudos y procuraron cubrirse, ¿no?, con hojas de higuera. Y nuestro Padre hizo algo hermoso. Dice la Escritura en Génesis 3:21 que el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, literalmente Dios habrá sacrificado algún animal inocente y por medio de la sangre derramada, Él tomó luego estas túnicas, ¿verdad? Y puso estas túnicas sobre Adán y Eva. Ahí vemos el corazón sacerdotal de nuestro Dios, clemente, perdonador, bondadoso, misericordioso en gran manera. Es que Dios es sacerdotal, tiene un corazón sacerdotal. Y si tú das las gracias a Jesucristo por su sacerdocio, no te olvides de dar gracias al Padre, porque el sacerdocio de Jesús es voluntad de Dios el Padre. Con estas verdades en mente, saltamos pues al versículo 4, porque como he dicho antes, vamos a ver versículos 2 y 3 en el segundo punto del sermón. Estamos aquí hablando del tema de la elección. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Estamos pensando en el sumo sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bien,
El autor describe el sumo sacerdocio como una honra. Es una honra y lo es. Hermanos, ponte a pensar. Tú presentarte delante del Dios de las galaxias, del Dios soberano y santo. Tú estás ahí delante de este Dios en el nombre de los seres humanos. Sí que es una honra, queridos hermanos. Y de hecho el sumo sacerdote, una vez al año, como bien sabéis, entraba en el lugar santísimo, donde moraba, ¿no?, la Shekinah, la presencia manifiesta del Todopoderoso. Es una honra. Es una honra que Dios le llame a alguien al oficio sacerdotal. Y por tanto, solamente aquellos llamados por Dios deben desempeñar esta labor. Dice Matthew Henry, el gran puritano, solo aquellos que son llamados por Dios pueden esperar la ayuda de Dios. Otros pueden esperar una maldición en lugar de una bendición. Y cuando agrega esta última parte, él está pensando en la gente que corre, que no espera el llamamiento de Dios, que en la carne intenta levantarse un ministerio y estas personas recibirán una maldición. Yo voy a poner 2 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer ejemplo es muy famoso, vais a enseguida, vais a verlo, lo habéis estudiado. El segundo ejemplo no es tan famoso. Pero en ambos casos, 2 varones destacados de Israel intentaron desempeñar el papel de sacerdote. Y Dios se enfureció. Número 1, todos conocéis el ejemplo del rey Saúl. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13:11. Entonces Samuel le dijo, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque Saúl había sacrificado los animales, algo que no debía haber hecho. Saúl respondió diciendo, yo vi que el pueblo se me desertaba, yo vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Este hombre acaba de pecar gravemente contra la institución del Señor. Pero fíjate en las excusas espiritualoides que usa para justificar su pecado. El diablo es un engañador, ¿no? Él peca descaradamente contra la institución divina y sin embargo intenta justificarse a sí mismo dando 3 argumentos. Diciendo, bueno, el pueblo se iba. Número 2, Samuel, tú no venías. Y número 3, yo tenía diligencia, yo quería buscar el favor del Señor. Hasta emplea el nombre de Yahvé para justificar su desobediencia. Tenía el corazón bien endurecido. Ahora, Samuel no se dejó engañar. Era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y Samuel le mira y le dice, en 1 Samuel 13:13, locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Y agrega una sentencia bien fuerte. Tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¡Wow! El rey de Israel, el hombre más alto, más fuerte, más destacado, más adinerado, y sin embargo Dios le quita de medio por su desobediencia. Él hizo algo para lo cual Dios no lo había llamado. Corrió sin ser enviado y luego el reino le fue quitado. Ejemplo número 2, no tan famoso, pero es el rey Uzías. Él es más famoso por la frase de la revelación de la gloria de Dios. En el año que murió el rey Uzías, ¿verdad? Yo vi al Señor alto. En Isaías capítulo 6 está visión de la gloria, la revelación de la gloria de Dios. Pero este hombre murió precisamente por haber querido desempeñar el papel de sacerdote. Se le fue la olla. Él se enamoró de sí mismo. La grandeza le hizo creerse algo que no era. Y Dios, al igual que con Saúl, se deshizo de él. Le echó de Israel. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 16:16. Cuando Uzías era fuerte, ¿no? Qué bendición ser débil. Qué bendición estar quebrantado en 1000 pedazos. Qué bendición llorar entre semana dependiendo 100% del Señor. Porque cuando somos fuertes y todo nos va bien, hermanos, entramos en locura. Somos como bestias, hermanos. Gloria a Dios por nuestros problemas y debilidades que nos mantienen humildes delante del Señor. Dios nos libre de que todo nos vaya bien, ¿no? Dice, cuando ya era fuerte, su corazón, como nos pasa a nosotros aquí, se enalteció
para su ruina. Se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Querida iglesia, ¿quién era la única persona que podía quemar incienso en el altar del incienso? El sacerdote. Al rey no le toca oficiar en asuntos sacerdotales, pero él entra. Él es grande. ¿Quién se va a oponer a mí? Yo soy Uzías. ¿Y ahora qué pasa con este gran rey? Dice la palabra de Dios que él, versículo 19, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Dios junto al altar del incienso. O sea, un juicio inmediato. Dios lo juzga y en el versículo 21... Versículo 20 dice, Dios lo había herido. Y el 21 agrega, así que el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Saúl corre sin ser enviado, Dios se deshace de él. Uzías corre sin ser enviado, Dios se deshace de él. El sacerdocio no es un tema light. Esta honra es algo honroso. Es una honra que depende de la vocación del llamamiento divino. Calvino dice, lo que hace válido un oficio es la vocación. Léase, llamamiento divino. Es la vocación, de modo que nadie puede ejecutarlo correcta y ordenadamente sin haber sido llamado antes por Dios. Dios es quien llama. Dios es quien te pone en el ministerio. Dios es quien tiene que ir delante de ti. Tú no puedes correr sin ser enviado. Dios condena un gran mal en los días de Jeremías. Dice en Jeremías 23:32. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié. Yo no les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo. ¿Ves? Esto me suena hoy, hermanos. Tú enciendes el YouTube, pones casi cualquier predicación evangélica, ¿no? Profecías huecas, paja, no hay palabra de Dios. Gente que corre sin ser enviada. Y la iglesia no es edificada en oro, en plata, en perlas preciosas del evangelio. No. Todo es sabiduría de este mundo. Corren sin ser enviados y tendrán que rendir cuentas en el día final. Esta honra, hermanos, es tan elevada que ni siquiera el Hijo de Dios entró en el sacerdocio sin el llamamiento de su Padre. Nuestro versículo, el 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Qué hizo Saúl? Saúl se glorificó a sí mismo realizando la labor sacerdotal. ¿Qué hizo Uzías? Uzías se glorificó a sí mismo desempeñando el papel sacerdotal. ¿Qué no hizo Jesucristo? Jesucristo no se glorificó a sí mismo. No corrió sin ser enviado. Entonces, ¿cómo es que Cristo acabó en el sacerdocio si Él no forzó nada? Pues Él entró en el ministerio sacerdotal por la autoridad de aquel que le llamó, la vocación divina, el llamamiento celestial. Dice el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es que el autor nos dice que esta frase quiere decir que Dios el Padre constituye a Jesús como sumo sacerdote. Jesús no entró sin ser enviado, esperó el tiempo del Padre. Y aquí, queridos hermanos cristianos, tenemos una gran lección. Por supuesto, estamos pensando principalmente en el llamamiento pastoral, ministerial, sacerdotal aquí. Pero ¿a cuántos de nosotros, no, se nos agota la paciencia? Y en vez de presentar determinadas situaciones delante del Señor, con lágrimas, esperando en Él, pidiéndole que nos dé santa dirección, en vez de hacer las cosas en el Espíritu, corremos en la carne. Y lo que, queridos hermanos, cosechamos es maldición, dolores de cabeza, vidas destruidas por nosotros no esperar en el Señor.
Espera en el Señor, espera en el Señor, espera en el Señor. Confía en Dios y Él hará. Cristo espera en el tiempo del Señor. Y Dios el Padre le constituye como sacerdote. Interesantemente, esta misma frase, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, también se utiliza en el libro de Hechos. Y en el libro de los Hechos se cita en el marco de la resurrección, aquí en el marco del sacerdocio, y Pablo va a citar el mismo texto en el marco de la resurrección de Jesús. Y después de citaros este texto paulino, quisiera demostraros la relación entre el sacerdocio y la resurrección de Cristo, que son inseparables. El texto de Pablo dice en Hechos 13:32, él está predicando en Antioquía, no la Antioquía grande de Siria, sino Antioquía de Pisidia, que era un pueblo más pequeño. Dice la palabra, Hechos 13:32. Nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La misma frase que está en Hebreos, en nuestro texto. Y Pablo aplica esta frase a la resurrección. La resurrección demuestra que Cristo es el Hijo amado a quien Dios el Padre engendró. Hebreos nos está diciendo que el mismo texto tiene que ver con el sacerdocio. ¿Cuál es la relación entre el sacerdocio de Jesús y su resurrección? Dos respuestas. Respuesta número 1. La resurrección de Jesús revela que Dios el Padre aceptó su obra sacerdotal en la cruz. Repito, la resurrección demuestra empíricamente, de forma innegable, que Dios el Padre puso su sello de aprobación sobre la obra sacerdotal de Cristo en la cruz. Si Jesucristo hubiese permanecido en la tumba, ¿cómo tendríamos tú y yo la seguridad del perdón de nuestros pecados? De hecho, Pablo mismo nos dice en 1 Corintios 14:15, si Cristo resucitó, todavía estáis en vuestros pecados. Estamos todavía en pecado, pero Dios resucita a Jesús para que sepamos que Él es el sacerdote escogido. Fuera de Jesucristo no hay paz con Dios. Los que se acercan a Dios en el nombre de Mahoma no son salvos. Los que se acercan a Dios en el nombre de Buda, en el nombre de la persona que sea, no, esas personas no son salvas. El único sacerdote aprobado por el Dios Altísimo es Cristo. ¿Y cómo lo puedo saber? Por la resurrección. La resurrección. Buda resucitó. Mahoma, ¿dónde está? En la tumba, hermanos. Cristo a la diestra, vivo por los siglos de los siglos. Por tanto, la primera respuesta es que la resurrección demuestra que el sacerdocio de Jesús fue aprobado por Dios el Padre. Si Dios el Padre no lo hubiese aceptado o aprobado, Cristo seguiría ahí en la tumba. Respuesta número 2, la relación entre la resurrección y el sacerdocio. A partir de la resurrección de Jesús en adelante, Él va a estar 40 días en la tierra, pero después de día 40, queridos hermanos, ¿qué pasa con Jesús? Ascensión. Y Cristo asciende a la diestra del Padre para tirarse al sofá, ver vídeos de YouTube, ver los estados de WhatsApp de sus contactos. ¿Qué está haciendo Jesús hoy a la diestra del Padre? Está realizando la labor sacerdotal. Así que Cristo, esto lo veremos más adelante en Hebreos, no quiero adelantar, pero Cristo no desempeña la labor sacerdotal en un santuario terrenal. Hebreos nos dirá que Cristo está en el santuario celestial. Así que es verdad, hasta cierto punto es cierto, sí, no te lo voy a negar, que Cristo realizó la labor sacerdotal aquí en esta tierra. Es cierto, amén, aleluya. Pero también es verdad que después de la ascensión, Él sigue realizando esta labor. Él ruega por nosotros. Él nos representa delante del Padre. Por esta razón, tú has permanecido en la fe, en mi caso, por ejemplo, 24 años. Si Jesucristo hubiese dejado de ser mi sacerdote, en estos 24 años yo no sería un hombre salvo. Yo estaría ahí como los demás, ¿no? Viviendo en tinieblas, siendo tinieblas. Si yo sigo en la fe 24 años más tarde, es gracias a mi fiel sumo sacerdote Jesucristo. Mi nombre está escrito en su pectoral
¿verdad? El sumo sacerdote entraba delante de Dios, tenía los nombres de las tribus de Israel, y tú también estás en el corazón de Jesucristo. Es que, ¿cuál es la relación entre la resurrección y el sacerdocio? Número uno, la resurrección demuestra que Dios acepta, aprueba el sacerdocio de Jesús. Y número dos, la resurrección abre la puerta para que Cristo desempeñe su labor sacerdotal en el santuario celestial. Y ahí seguirá hasta la segunda venida. Él vendrá en gloria a por su amado pueblo. Entonces, cuando el texto dice, tú eres mi hijo amado, yo te engendré hoy, podemos leer esta frase como si Dios le estuviera diciendo, hijo mío, yo te exalto hoy, yo te glorifico hoy, yo te declaro públicamente mi sacerdote escogido. Tú eres glorioso, sal de la tumba, amado hijo mío. Como dice 1 de Pedro 1:21, Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Gloria. ¿Por qué Dios el Padre ha dejado la iglesia evangélica en este mundo? Para que Jesucristo sea exaltado. La meta en cada iglesia es que Cristo sea exaltado. Y por eso con celo debemos denunciar la predicación motivacional, la predicación psicológica, que solamente se enfoca en las necesidades de los feligreses. No, hermanos, esto es del mundo, esto es de la carne. El fin de la iglesia, el fin de la predicación es exaltar a aquel que fue exaltado por el Padre. Dios el Padre crea la iglesia para que su Hijo sea puesto en alto hasta los confines de la tierra. Cristo es el único digno de ser glorificado en este sitio. No Saúl, no Ucías, sino el Señor Jesucristo. Cristo no se glorificó a sí mismo, pero Dios le ha coronado de gloria. Tú eres mi hijo amado, yo te engendré hoy, yo te exalto hoy, yo te declaro glorioso hoy. Y ponte a pensar en cuanto a los judaizantes. ¿A quién del Antiguo Testamento decía, de quién decía Dios esto en el Antiguo Testamento? Tú, por favor, encuéntrame una sola persona en la Biblia, la persona que sea. Encuéntrame una sola persona de quien está escrito, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. No hay nadie. Solus Christus. Cristo está en el corazón del Padre. Dios no habló así a Moisés, no habló así a Aarón, no habló así a Saúl, Ucías, a Aarón. Dios habla así de su Hijo. Y Dios ha dejado esta iglesia para que Cristo sea exaltado. Y Dios ha dejado a cristianos en Almería para que Jesucristo sea exaltado. La razón por la que tú eres salvo no es simplemente para que vayas al cielo y tengas el perdón de tus pecados. La meta es que vivas para la gloria de Jesucristo. Que Él sea exaltado en tu vida. Dios quiere glorificar a su Hijo. Es que el Padre llama al Hijo. El Hijo no espera, el Hijo no fuerza las cosas, no corre en la carne, espera el tiempo del Padre. Y el Padre también dice en el versículo 6 aquí en nuestro texto de Hebreos, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. ¿Quién está hablando aquí? Dios el Padre, correcto. Así que tenemos una cita del Padre que está en el Salmo 2. Tú eres mi hijo amado, yo te engendré hoy, Salmo 2. Ahora tenemos cita 2 del Padre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya no estamos en el Salmo 2, sino Nicolás en el Salmo. Léelo. ¿No tienes la Biblia esa? ¿Quién tiene una Biblia con referencias? 110, el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y este versículo, por cierto, que estoy citando, es el versículo antiguo testamentario más citado en el Nuevo Testamento. Así que es importante, hermanos. Es que tenemos Salmo 2, tenemos Salmo 110, y el texto original, lo voy a leer, Salmo 110, 4. Juró el Señor. No simplemente dijo, hermanos, como el caso de Aarón y los sacerdotes, mandó. Juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Aprendemos la misma verdad. Salmo 2, ¿quién llama al Hijo? El Padre. Salmo 110, ¿quién llama al Hijo? El Padre. La misma verdad dos veces. El Hijo no se glorifica a sí mismo.
El hijo no está interesado en exaltarse a sí mismo. Él espera el llamamiento del Padre. Tú eres sacerdote y ahora para siempre. Ok, queridos. ¿Cómo se llama el primer sumo sacerdote en Israel? Más alto. Aarón. Ok, pregunta más difícil. ¿Con cuántos años murió Aarón? Y si contestas bien, ¿quién te va a dar un beso? ¿Alguien sabe con cuántos años murió Aarón? Very good, Robert. Luego Anita te da un beso, que está ahí con John en los brazos. 123 años. Impresionante. ¿Cuántos de vosotros pensáis alcanzar los 123 años? Giovanni, ni el año que viene. Giovanni no llega a 2027, ¿no? Bueno, tal vez, ¿no? Hermanos, fijaos. 123 años es, para mí, una vida, una buena vida, ¿no? 123. Hermanos, pero, ¿sabéis qué? Murió. Fijaos en lo que dice Dios del sacerdocio de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre. Aarón hasta los 123 años. Ahora, los sacerdotes, como Robert enseñó la semana pasada, ¿con cuántos? Robert no puede contestar. Él nos dijo la semana pasada del bautismo, ¿cuántos años tuvo Jesús cuando fue bautizado? 33. No, otro. 30. Y los sacerdotes desde los 30 podían seguir en el ministerio sacerdotal hasta qué edad? 50. Por tanto, máximo 20 años de sacerdocio. Ahora, sumo sacerdote sí. Hubo una excepción en el caso del sumo sacerdote. Él podía seguir hasta la muerte en el rol. Pero amados, si estamos hablando de un hombre de 123 años, ¿qué son 123 años comparados con la eternidad? Jesucristo es el sacerdote eterno para siempre. Y es más, esto lo vamos a desarrollar en otras predicaciones, según el orden, no de Aarón, que un judío aquí esperaría encontrar, según el orden de Aarón, porque es el orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Ahora yo aquí francamente, no me interesa todavía entrar en este tema, lo vamos a estar estudiando paulatinamente a lo largo de las próximas semanas, meses, pero dos datos sobre Melquisedec que son importantes. No voy a entrar en más detalles hoy. Este hombre era tan grande que incluso, dice el texto bíblico, que era mayor que nuestro padre Abraham. Y el autor nos dará dos pruebas de su grandeza. Dice, en primer lugar, Melquisedec era tan grande porque, número uno, Abraham le dio el diezmo a él. El diezmo a Abraham lo entregó a Melquisedec, o sea, Abraham diezmó a Melquisedec, por tanto Melquisedec era más grande que Abraham. Y prueba número dos, Melquisedec bendijo a Abraham. Y como dice Hebreos 7:7, sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor Melquisedec. Jesús era del orden de Melquisedec, pero Aarón era de Leví. Y Leví era hijo de Abraham, ¿verdad? Así que tenemos un sacerdocio según Abraham, Leví, Aarón, los sacerdotes, y tenemos un sacerdocio según Melquisedec. ¿Y quién es mayor? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec es mayor. Por tanto, Cristo es superior a todos los sacerdotes y, dicho sea de paso, a todos los sumo sacerdotes en Israel. ¿Os dais cuenta de lo grande que es el Señor Jesucristo? Amados, para ir cerrando este primer punto, que es el más largo hoy de la predicación, por favor, no corras sin ser enviado. Espera en el Señor. El mundo corre, la carne corre. Siempre va a intentar ponerte presión, pero tú tienes que vivir en el temor de Dios. Sé paciente, espera en el Señor. Y cuando tú esperas en el Señor, tomando pasos firmes, vives bajo bendición. Vives bajo la sonrisa del Padre. No corras, no fuerces las cosas. Incluso a nivel pastoral ministerial, muchos intentando, ¿no?, hacer su ministerio, hacerse famosos, no dan palabra de Dios, solamente buscan fama y números y dinero. No corras sin ser enviado. Jesús nos dice en Juan 8:50, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca. ¿Quién busca la gloria del Hijo? Dios el Padre. Amados, seamos pacientes. Esperemos en el Señor. Dios resiste a los orgullosos, pero dada su gracia a los humildes. No corras sin ser enviado. No busques
tu propia gloria, busca la gloria de Dios el Padre. Bueno, hasta aquí el primer punto es bastante largo en esta mañana, pero he resaltado el aspecto pasivo del sacerdocio. Tú tienes que ser llamado. La vocación es clave. No corras sin llamamiento. Dios te tiene que llamar primero, luego tú te entregas a la tarea. Ahora queremos preguntarnos por el aspecto activo del sacerdocio, porque primer punto, el llamamiento que es pasivo. ¿Qué hace ahora? Número 2, a nivel activo, el sacerdote. Vamos a retomar la lectura en el 5 y volvemos ahora al versículo 1, la parte que no explicamos, justo la parte final donde está escrito ahí, Hebreos 5:1, la última cláusula, para que presente ofrendas y sacrificios, acordaos de estas dos palabras, ofrendas y sacrificios, por los pecados. ¿Okay? El sacerdote representa al pueblo delante de Dios, presentando 1 ofrendas y 2 sacrificios. Bien. Todo sacerdote tiene que hacer 2 cosas. Hoy solamente voy a hablar de una de estas 2 cosas, porque es la cosa nombrada por nuestro texto. Si nombrara las 2, yo hablaría de las 2, pero ya que estamos hoy con una actividad, hablaré sobre esta actividad exclusivamente. Las 2 actividades de todo sacerdote antiguo testamentario son 1, expiación, 2, intercesión. Intercesión, expiación. Todo sacerdote, el sumo sacerdote también, expiación, intercesión. Esto lo vemos incluso de forma gráfica en el templo en el día a día, porque después de los sacerdotes degollar al animal inocente en el altar, ellos luego tienen que llevar esta sangre dentro del lugar santo y derramarla sobre el altar de incienso. Y según Apocalipsis 12:4, el incienso simboliza la oración, la intercesión. Ahí lo vemos, expiación en el primer altar y luego incienso. Ahí tenemos la cuestión de la intercesión y el mismo sumo sacerdote. ¿Os acordáis de que una vez al año, Yom Kippur, el día de la expiación, después de derramar la sangre del animal inocente, él entraba en el lugar santísimo con los nombres de las 12 tribus en su pectoral? ¿Y qué simbolizaba esto? ¿Por qué entraba con los nombres en su pectoral? Exactamente, está intercediendo a favor del pueblo. Así que gráficamente también Dios nos ha enseñado este principio. Los sacerdotes diariamente, primer altar, segundo altar, altar de sangre, altar de incienso, y el sumo sacerdote una vez al año, primero mata y luego entra en el lugar santísimo con los nombres intercediendo por el pueblo. Observad pues. El sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Hoy no me interesa el tema de la intercesión. Esto ya otro domingo lo veremos. Ofrendas y sacrificios. Bueno, sacrificios que son por los pecados. Pepe comete un pecado. Estamos bajo el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que hacer Pepe? Presentar ofrenda, ¿verdad? El sacerdote toma este sacrificio por los pecados, lo mata y así de alguna forma los pecados de Pepe son cubiertos. Pero además de los sacrificios por los pecados, hay ofrendas. Una ofrenda no tiene que ver con el pecado, al menos no necesariamente. Una ofrenda es una especie de muestra de gratitud al Señor por las cosas recibidas. Por ejemplo, digamos que Dios te había bendecido en tu trabajo, en tu carrera, lo que fuera, pues tú respondes en gratitud ofrendando cosas al Señor. Y curiosamente, en ambos casos, Dios solamente recibe los sacrificios por el pecado y las ofrendas solamente los recibe mediante el sacerdote. Esto es bien curioso. Dice Calvino aquí, el sacerdote sin sacrificio no es un pacificador entre Dios y los hombres. ¿Por qué estoy resaltando aquí este punto? Porque quiero que entendáis algo muy importante acerca de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Es verdad que tú y yo necesitamos que Cristo sea el sacrificio por nuestros pecados. Yo soy malo, yo soy vil, yo he pecado 100 millones de veces. Y si no es por Cristo, maldito soy. No hay esperanza para mí, ni en broma, hermanos. Pero yo no solamente necesito a Jesucristo a la hora de pensar en mi pecado, que por supuesto yo no necesito a Cristo por mis pecados. Si yo no tuviese
a Jesucristo, estoy condenado. Pero yo también necesito a Cristo para las cosas buenas, para mis ofrendas. Tú y yo no solamente pecamos cuando pecamos. Cuando tú y yo hacemos algo, permitidme usar comillas aquí, cuando hacemos algo bueno, evangélico, también pecamos. Y por tanto necesitamos presentarnos delante de Dios en el nombre de Cristo cuando pecamos. Y necesitamos presentarnos delante de Dios en el nombre de Cristo cuando hemos hecho todo bien. Cuando hemos predicado la palabra de Dios, cuando hemos cantado, cuando hemos orado. Los hermanos que salen esta mañana a evangelizar a las 10:40, algunos podrían estar pensando, wow, son unos hermanos súper espirituales, confrontan a los pecadores, predican la palabra. Hermanos, ellos salieron y pecaron. Los hermanos que estuvieron ahí fuera esta mañana pecaron contra el Señor. ¿Por qué? Porque podrían haber sido más valientes, podrían haber repartido más tratados. Yo amo a Sergio, amo a Gina, amo a Doris, no lo van a tomar a mal, pero es así. El miedo nos entra, nosotros pecamos, ay, no lo voy a hablar porque tiene una cara feita, prefiero hablar con una persona con una apariencia más, no. Y pecamos, incluso cuando hacemos lo bueno, pecamos. Wow, el pastor, qué predicación hoy, hermanos. ¿Qué cantidad de cosas no pasan por mi mente a la hora de predicar la palabra? Cuando canto, cuando tú estás salvando hoy, tú estabas 100% enfocado en cada palabra de cada canción, en total rendición al Señor, 100% de la adoración de hoy. Yo no creo que sea, lo siento mucho, yo sé que amáis al Señor, pero nuestro tiempo de alabanza hoy, si Dios nos juzgara por nuestra alabanza congregacional, todos hoy acabaríamos en el infierno. Yo me presento a Dios en el nombre de Cristo en mis días peores. En el peor día de mi vida yo oro en el nombre de Jesús, pero también en el mejor día de mi vida. Cuando he predicado 24 horas, he orado 24 horas también, hermanos. Yo tengo que presentarme a Dios en el nombre de Jesucristo, porque mi predicación, mi oración me condenaría al infierno. Jesucristo lo necesitamos, sí, para los pecados, pero también para las ofrendas. Fijaos en esta frase de George Whitefield. El fariseo no va a entender lo que George Whitefield dice, pero aquel que ha sido instruido por el Espíritu Santo va a decir amén a las palabras de un varón que ya dijo esto por el siglo XVIII. George Whitefield, predicador inglés, dice: yo afirmo que no puedo orar sin pecar. Yo no puedo predicarte a ti ni a ningún otro sin pecar. No puedo hacer nada sin pecar. Y tal como lo expresó alguien, necesito arrepentirme hasta de mi arrepentimiento. Y es preciso que mis lágrimas se laven con la preciosa sangre de mi amado Redentor. Nuestras mejores obras, la evangelización de esta mañana, son como otros tantos grandes pecados para poder tener paz en el corazón. No solo debemos repudiar nuestro pecado original y actual. Esta parte creo que todos la entendemos, ¿no? No debemos solamente repudiar nuestro pecado original y actual, sino que también es preciso que se nos haga repudiar nuestra justicia evangélica, así como todas nuestras obras y acciones. Si nunca has sentido que no tenías justicia propia alguna, si jamás has sentido lo defectuosa que es tu justicia, no puedes acudir a Jesucristo. Lo que yo acabo de leer es escandaloso para el fariseo. No, pero yo soy bueno. Dios me aprueba. Yo ayuno 2 veces a la semana. Salgo a evangelizar. Doy ofrendas generosas a la iglesia. Soy fogoso en la predicación y en la oración. Yo soy un buen creyente. Tú tienes que repudiar tu justicia evangélica para confiar en el Señor Jesús. Dios nos libre como iglesia de gloriarnos en nosotros mismos, porque yo oro mucho, yo predico mucho, yo hago no sé qué, no sé cuánto mucho. Hermanos, nuestra justicia se llama Jesucristo. Él es nuestra salvación. Y si no tenemos fe en Jesucristo, somos fariseos y seremos condenados por apoyarnos en nuestra propia justicia. El que es instruido por el Espíritu Santo entiende lo que estoy enseñando esta mañana. El que no conoce la gracia de Dios, esto no le entra en la cabeza. Y gracias a Dios, nuestro fiel sacerdote Jesús no es como el fariseo, porque irónicamente, no, aquel que se jacta de sí mismo, yo soy grande, yo evangelizo, yo predico, yo hago no sé qué, no sé cuánto, no, se vuelve irónicamente muy criticón.
y acaba matando a todo lo demás, ¿no? Critica a todo el mundo porque no están a su nivel. Aquí estoy yo, la santidad morirá conmigo. No hay nadie que esté a mi altura, pero Jesucristo, el cual es infinitamente más santo que cualquier fariseo, ¿cómo es su corazón? ¿Tiene un corazón santurrón, criticón, buscando fastidiarnos la vida? No, el texto dice que él tiene un corazón sacerdotal. Dice que para que se muestre paciente, versículo 2, paciente. Fíjate, Cristo más santo que los fariseos y sin embargo se caracteriza por paciencia. William Hendrickson en su traducción del griego pone aquí bondadoso. Otras versiones de la Biblia colocan compasivo, comprensivo. Jesús es muy compasivo, muy amoroso, muy tierno. Por supuesto, es el enemigo de aquellos que no son de Él, que pecan maliciosa y deliberadamente. Pero Él es compasivo con su amado pueblo, que milita diariamente contra la ley del pecado que está en sus miembros. Si Jesucristo entonces tiene esta clase de corazón, si tú y yo somos cristianos, no debemos ser cristianos fariseos, sino cristianos sacerdotales. Todos aquí somos sacerdotes. En la Reforma, Lutero dijo que hay tal principio como el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes en esta iglesia. No hay nadie que impecable, no hay nadie inmaculado, pero el único inmaculado e impecable tiene un corazón compasivo, tierno, perdonador y bueno. Cristo no saca pecho, condenando a los débiles. Cristo procura levantar a la gente en ternura pastoral. Él nos comparte el evangelio de que murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Y debemos entender que todos aquí amados somos una obra, estamos en obra, ¿verdad? Somos un trabajo en obra, no somos el producto todavía acabado. Y hasta que no estemos en la tumba, tendremos necesidad del evangelio. Todos necesitamos saber que Cristo perdona nuestros pecados mediante su santa sangre. Todos necesitamos entender que su justicia es la única que nos puede salvar. Y si tú llegas a un punto en tu vida cristiana, como cuando Paul Washer, ¿no?, fue a una parte, no sé en qué ciudad de Argentina, él llegó a predicar, pero él iba a predicar en la Argentina sobre el evangelio. Y una hermana le pregunta antes del culto, bueno, misionero Paul, ¿de qué va a hablar usted hoy en la predicación? Y Paul Washer decía, yo voy a predicaros el evangelio, voy a hablaros del evangelio. Y la hermana respondió diciendo, pero el evangelio ya lo tenemos, ya lo conocemos. Necesitamos algo más profundo que el evangelio. Si tú llegas a decir esto, es que tienes un corazón endurecido, farisaico. Hermanos, lo que yo más necesito hoy, después de 24 años en la fe, es el santísimo evangelio de la gloria del Señor Jesucristo. Sí, la Biblia tiene muchos otros temas que podemos estudiar. Amén. Pero hermanos, el evangelio es la gloria de Cristo, es la gloria del Hijo de Dios. Si tú ahora piensas, yo ya no tengo necesidad del evangelio, yo me gradué del evangelio, yo estoy ya en otro nivel. No, tú no te conoces a ti mismo. Te crees perfecto, eres un fariseo. Dios nos guarde. Hermanos, yo necesité el evangelio hace 24 años, diciembre 2002, en Belfast, Irlanda, en invierno, hacía un frío. Yo necesito el evangelio hoy. Cuando yo esté en mi lecho de muerte, voy a tener necesidad del evangelio. Y todos los días hasta que no llegue aquel momento, yo estoy en necesidad del santo evangelio. Todos necesitamos el evangelio. Y si tú empiezas a olvidarte de tu necesidad del evangelio, porque te ves un santurrón, vas a acabar mordiendo y matando a los hermanos de tu iglesia local. El fariseo, tú estudia la Biblia. La imagen de un fariseo en la Biblia, la imagen que te proyecta es de una persona feliz, una persona tranquila, una persona agradecida al Señor, una persona con el gozo de Dios en su corazón. Para nada. Son unos amargados de la vida. Solamente se ponen felices si una persona está siendo pisoteada. Su sentido de humor es diabólico, ¿no? Pero si les cuentas un chiste inocente, sentido de humor es del diablo. Por favor, hermanos. No es pecado sonreír, no es pecado reírnos. Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado gozo en la vida. No seamos más santos que Jesucristo.
Pastor Warren Wiersbe nos dice, el creyente espiritual es el que simpatiza con el pecador y busca ayudarlo. Pero somos tan pecadores que nos es difícil ayudar a otro pecador. El pecado hace a la persona egoísta y le puede cegar para que no vea los sufrimientos de otros. Y también puede endurecer su corazón y convertirse en juez en vez de persona compasiva. Y algo parecido decía George Whitefield también. Satanás tentará al creyente a pensar mal de sus hermanos como si él fuera más santo o mejor que ellos. Un hermano Giovanni, la hermana Diana, ¿no? Estamos charlando, tienen luchas, ¿no? El fariseo en mí, el fariseo anticristo en mí, busca condenarlos por sus debilidades. Pero si tengo el amor sacerdotal de Cristo en mi corazón y sé que son creyentes nacidos de nuevo, heme aquí para ayudarlos, para levantarlos. Porque ¿sabes lo que pasa? En 2 meses yo voy a necesitar su ayuda. Yo voy a necesitar que ellos me levanten a mí. ¿Te das cuenta? No, debemos nosotros andar con el corazón sacerdotal, ayudando al hermano, sí llevando la cosa por su nombre, sí corrigiendo a las personas cara a cara, con valentía en el amor del Señor, pero siempre con el deseo de ganar al otro y bendecir al otro, no destruir al otro. Un hermano que murió a principios del año, enero 2026, los varones hace años estudiamos un libro de él, Robert Wogelmuth. Él decía en su libro, Mentiras que creen hombres, la indignación tiende a fluir de un sentido inflado de nuestro propio carácter y de una evaluación excesivamente dura de las intenciones de otras personas. Fulano ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Lo he hecho porque esto. Y tú no tienes ninguna prueba. Pero tú maquinas, porque tienes un corazón farisaico, quieres siempre condenar al otro, emites juicios falsos, injustos al otro. Y en vez de ver al otro con un corazón sacerdotal, matas y machacas al otro, destruyendo la obra de Dios en la iglesia. La palabra de Dios quiere que seamos sacerdotales. Por eso también los pastores en la iglesia, 1 Timoteo 3:3, deben ser hombres amables y apacibles. Cuando tú pones un fariseo detrás del púlpito, destruye a la congregación, los manda todos al infierno. Y fíjate incluso, ¿no? En muchas iglesias el pastor no puede ser honesto acerca de sus luchas con el pecado, porque ya que está bajo modo fariseo y tiene que guardar las apariencias, él se ve obligado a proyectar una imagen de perfección en la iglesia. Y todos tienen que creer como si el pastor fuese el 4º miembro de la Santísima Trinidad. ¿Y sabes lo que pasa? En aquellas iglesias los hermanos viven asfixiados. Y nadie puede confesar sus pecados. Y nadie puede abrir su corazón con nadie. Porque todos debemos ser tan perfectos como el pastor. Amados, debemos cultivar humildad. No somos Jesucristo. No somos todavía glorificados. Y estamos juntos en esta lucha. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. No podemos vernos los unos a los otros como adversarios, enemigos. Somos soldados del mismo ejército. Vosotros me necesitáis, yo os necesito. Y no hacemos bien en proyectar una imagen de perfección a los demás, porque es falsa. Esta imagen es una mentira. Y aquellos que proyectan esta imagen de impecabilidad están pecando contra la verdad. Todos luchamos diariamente contra el pecado. Y tristemente, y luego lo que pasa con muchas de estas iglesias y pastores que proyectan la imagen de espiritualidad, luego están en la cama con la secretaria. Y luego están robando los fondos de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Debemos ser humildes. Dios juzga y se opone a los rebeldes. Es que, amados, en cuanto a la disciplina eclesial, la Escritura dice, Mateo 18:15, si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Es mi deber como creyente llamarle la atención a un hermano mío de mi iglesia si están dando en un patrón de pecado objetivo. Es mi deber, ¿verdad? No solamente por ser yo pastor. Este texto está hablando de cualquier hermano. Si tú ves un hermano de esa iglesia local en un patrón objetivo de pecado, no estoy hablando de cosas subjetivas. Que como a mí no me gusta, yo qué sé, a mí no me gusta la piscina, el hermano fue a la piscina y ya está, le voy a dar un toque de atención. Hermanos, no inventes pecados. No eres más santo que el Todopoderoso. Pero si estamos hablando de verdades
objetivas, pecados que violan la ley moral de Dios, es tu deber delante de Dios llamarle la atención a esta persona. Pero fíjate cuál es la actitud. Dice, si te oyere, has ganado. Tú le llamas la atención no para matarlo, no para cortarle la cabeza, no para hacer que se sienta como yo qué sé, algo sucio, ¿no? Feo, no. Tú le estás llamando la atención para ganar su corazón. Tú quieres ganar a esa persona para la obediencia del Señor Jesús. Es como cuando corriges a tu hijo. Tú no corriges a tu hijo para matarlo. Tú corriges a tu hijo porque lo amas. Mira, ayer, voy con el niño a la piscina y, claro, Willy, había una niña ahí haciendo sus travesuras y estaba ahí su abuela, en ese caso, y Willy, al ver a la niña, él quería hacer lo que la niña hacía. ¿Yo a quién le regaño? Yo regaño a mi hijo. Willy, eso no se hace. Quiero que hagas las cosas bien. Ahora está la abuela ahí con la niña y bueno, ella no le dice nada a la hija, pues ya está, pero no es mi hija. Ahora, no es que odie a esa niña, pero yo amo a mi hijo con un amor que no comparto con ningún otro hijo del mundo. Ya que es mi hijo, ya que es de mi corazón, lo reprendo. Le doy toques de atención. Y en la iglesia, la disciplina no es una muestra de odio. Es la señal de que los hermanos te aman. Yo quiero experimentar este amor. Y gracias a Dios, mira, estos años que hemos estado en la fe, hemos crecido gracias a los hermanos. Y por eso necesitas la iglesia. Tú no puedes vivir divorciado de la iglesia. Porque la gente dice, no he encontrado ninguna iglesia perfecta. ¿Quieres que te diga algo en esta mañana? ¿Sabes cuándo encontrarás una iglesia perfecta? Cuando estés muerto. La única iglesia perfecta es la iglesia glorificada en el cielo. Hermano, la iglesia de su Jerusalén lucha contra el pecado. La iglesia de David Barceló tiene problemas con el pecado. La iglesia del pastor Miguel Núñez lucha con el pecado. Todas las iglesias tienen sus problemas. Tú necesitas la iglesia y si te crees más santo que la iglesia cristiana, estás pecando contra Jesús. Porque Jesús no dijo, bueno, como soy más santo que la iglesia, no quiero tener nada que ver con ella. No, él decía, amo tanto esta iglesia imperfecta que voy a comprarla a precio de mi propia sangre. Ahí está el corazón sacerdotal de un verdadero hijo de Jesucristo. Amamos a los hermanos, amamos a la iglesia. Hay compasión sacerdotal en nuestro corazón. Cuando nos llama la atención, recibimos estas correcciones como fruto del amor. Y cuando le damos toques de atención al otro, no lo hacemos en plan matarlo, lo hacemos en plan ganar su corazón para Cristo. Y el último versículo del texto de hoy, versículo 3, dice, y por causa de la debilidad, el sumo sacerdote debe ofrecer por los pecados, y fijaos ahora en esto, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Aquí tenéis otra prueba de la superioridad de Jesucristo cuando comparamos a Jesús con los otros sacerdotes. Porque este texto dice que el sumo sacerdote, Aarón, él antes de ofrendar por los pecados del pueblo, ¿qué tenía que hacer? ¿Ofrecer qué? Por suyo. ¿Por qué Aarón tuvo que ofrendar por sus propios pecados? Porque era pecador. Aarón presenta un sacrificio por sus propios pecados. Jesucristo no tuvo que presentar un sacrificio por sus propios pecados, porque él nunca pecó. María no es inmaculada. Jesucristo es el único ser humano inmaculado. Dejadme que os recuerde Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Si Jesucristo hubiese pecado, él habría tenido necesidad de redención. Él no podría haber sido nuestro sumo sacerdote. Pero ya que él es perfecto, él puede ser el perfecto mediador. Él nunca pecó. Por tanto, no tuvo que ofrendar por sus propios pecados. Pero en su impecabilidad nos abre los brazos, nos recibe con amor. Y hoy la buena noticia para todos los que estáis aquí sentados en este lugar de reunión es que el Señor Jesús, el sumo sacerdote, viene al mundo con el fin de expiar los pecados
de los pecadores. Esto significa pues en esta mañana que si tú eres pecador, si has visto tu pecado, si te confiesas pecador delante de Dios, aleluya, Cristo vino por ti. Pero si tú estás aquí sentado en esta mañana como aquel fariseo que expliqué antes en la predicación, no, yo soy más santo que todos en la iglesia, yo solo vivo para criticar a todo el mundo, yo soy fantástico, yo soy estupendo, lo hago todo bien, soy más santo que Jesucristo porque yo vivo alejado de la iglesia, no doy mi vida por la iglesia. Si tú eres este fariseo, lo siento, no tengo una noticia que darte. Te espera la condenación. Tu propia justicia será tu maldición en el día final. Tu propia justicia te mandará directamente al lago que arde fuego y azufre. Para los fariseos hoy en esta mañana no tengo nada que decirles, sino que el juicio se está acercando, arrepentidos. Pero para aquellos que os veis a vosotros mismos como pecadores, os repito las palabras de nuestro Cristo. Mateo 9:12. Los sanos, los fariseos, no tienen necesidad de médico. Yo ayuno 2 veces a la semana, soy buenísimo, creyente número 1, predico, evangelizo. No, ellos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y bendito sea Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La buena noticia de hoy es que Jesucristo perdona a los pecadores. Reconócete como tal. Y antes de recapitular, acabo con una cita de Robert Wolgemuth de nuevo. La iglesia es realmente un club exclusivo. Es la única institución a la que no puedes unirte a menos que confieses que no eres bueno. Ese es nuestro requisito. Somos un grupo de fracasados. Somos una congregación de rebeldes. Amados, a Dios sea la gloria. Jesucristo es el sacerdote que da su vida en expiación por los pecadores, no por los fariseos, no por los endurecidos de corazón, no por aquellos que se creen más justos que el todopoderoso Dios. No, por esto no hay esperanza para tales personas. Pero para el enfermo, para el débil, para el afligido, el contrito de espíritu, sí que hay esperanza. Con esto pues, hermanos, repasemos predicado y vamos a convertir la predicación hoy en oración. Hablé, gracias a Dios, a 2 puntos. Número 1, hablé de elección y número 2, de expiación. En primer lugar, pasivamente. El sumo sacerdote es escogido por Dios. No podemos correr sin ser enviados. Paciencia, espera en el Señor. No corras antes de ser enviado. Puesto que Jesucristo es el sacerdote de Dios, Él también esperó ser enviado. 30 años esperó el tiempo y luego sirvió al Padre. Y número 2, expiación. El sacerdote que es llamado empieza a presentar expiación por el pecado. Aarón lo hacía en el día de la expiación, como bien sabemos. Y ahora Jesucristo en la cruz da su vida por nuestros pecados y hoy está a la diestra, intercediendo, dando la cara por nosotros en el cielo como segundo Adán. Y recordad en esta mañana, amados, que nuestro Cristo impecable, si alguien pudiese justificar el corazón farisaico, él sí tendría el derecho de tener un corazón farisaico. Un corazón cruel, maligno, deleitándose en la destrucción de los débiles. No, pero Él es el más santo que cualquier fariseo, más santo que cualquier pastor, que cualquier miembro de nuestra iglesia. Él es más santo. ¿Y cómo tiene corazón? Corazón sacerdotal, compasivo, tierno, clemente. ¿Cómo sabemos si alguien está lleno del Espíritu Santo? Pues como decía Robert el domingo pasado, porque esta persona glorifica a Jesús. Y hoy podemos agregar una segunda prueba. ¿Cómo sabemos si alguien está realmente lleno del Espíritu Santo de Jesucristo? Porque tiene el corazón de Cristo. Tiene el corazón clemente, tierno, compasivo, perdonador, fraternal, sacerdotal. Busca levantar al otro y no derribar, no machacar, no matar al otro. Dios nos permita ser creyentes sacerdotales y Dios nos permita ser una iglesia sacerdotal para su gloria. A Dios sea la gloria por su buena palabra en esta mañana y el pueblo de Dios dice
Amén. Oremos a nuestro Señor. Amén.